en Cineclásic Canal. Cultura, historia de Roma. Papá, que estoy de vacaciones, hombre. ¿Cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano? ¿Fueron quizá los bárbaros? ¿Fue la peste, la hambruna, la enfermedad? En cualquier caso, con esta película analizamos el origen de la caída. Papá, que se derrumbe la pantalla. Los protagonistas: Marco Aurelio, emperador moribundo, pero bondadoso. ¿Pero qué haces ahí, papá? ¿Cómo que quita esto, hombre? Quita esto. Ahora, Marco Aurelio, interpretado por Alec Guinness. Siguiente. Livio, general de los ejércitos del norte, interpretado por... Qué rubio te veo, papá. ¡Otra vez! ¡Por Dios! Stephen Boyd. Es el bueno de la peli. ¡Otro! Lucila, la hermosa hija del emperador. Sí, hermosísima. Otra vez, esto es un boicot. Es esta, Sofía Loren. Otro. Y aquí, el culpable del inicio de la caída, Cómodo, el emperador Cómodo. Papá, para de chupar cámara. Otra vez, esto no vale. No, este tampoco es. Este Stephen Plummer. Bueno, pues ya Cómodo lo que hizo fue enseñó a la gente a utilizar Facebook e inventó los calamares a la romana. Papá, déjalo que se te ha ido la pinza. Ven la peli. La caída del Imperio Romano. Bienvenidos de nuevo a Cineclásic Canal. Vaya peliculón, 3 horas de peliculón, 3 horas de producción de Samuel Bronston, de este hombre que tomó a España por bandera y consiguió filmar 6 de las grandes superproducciones de Hollywood aquí en nuestro país. Esta, que desgraciadamente no fue en su momento un gran éxito comercial, y sin embargo ahora mismo está considerada una de las grandes películas de la historia del cine, por supuesto una de las mejores del género peplum, de las películas de romanos. Y aparte de esos grandes actores que se han mencionado en la intro, en la cual me ha acompañado otra vez mi actor favorito del mundo mundial, mi hijo Martín. Bueno, pues aparte de Stephen Boyd, aparte de Sofía Loren, aparte del gran Alec Guinness y por supuesto aparte de esa máquina de actuar que era Christopher Plummer, bueno, pues aparte de ellos aparece un James Mason fascinante como el mejor amigo del moribundo emperador Marco Aurelio, Timónides, ese griego que se considera romano, que aconseja al emperador. Tenemos también a Anthony Quayle, al gran Anthony Quayle, y a un Omar Sharif que se va poquito a poco metiendo en todas partes: la caída del Imperio Romano, Doctor Zhivago, etcétera. Gigantesco Omar Sharif. Esta película es una interpretación de lo sucedido con ese origen de la caída del Imperio Romano, con esa caída de Marco Aurelio, con ese ascenso de Cómodo y con el consecuente comienzo de la destrucción de ese vasto Imperio Romano. Claro, tenemos aquí nombres que nos suenan de hace relativamente poco, año 2000, como no mencionar a Joaquín Phoenix. A Joaquín Phoenix con ese papel de Cómodo que bordó, que consiguió ponernos los pelos de punta en la producción de Ridley Scott, Gladiator. ¿Cómo no acordarnos de Richard Harris? Hacer comparaciones entre Alec Guinness y Richard Harris con el papel de Marco Aurelio. ¿Cómo no nos vamos a acordar de Connie Nielsen con esa Lucila que rivalizaba en belleza con Sofía Loren? Son interpretaciones distintas, adecuadas a los tiempos, pero interpretaciones muy respetuosas con las figuras históricas en las que estaban basadas. Aquí no aparece Gladiator, no aparece Russell Crowe, aquí aparece Stephen Boyd como Livio, ese honesto y gran militar que al principio es amigo de Cómodo y termina siendo su enemigo acérrimo. Y bueno, pues tenéis aquí dos visiones de la caída del Imperio Romano, del comienzo de la caída de ese Imperio Romano,
tanto con la película de 1964 como con esta, Gladiator, que estamos mencionando. Dejadme en comentarios cuál es vuestra preferida, cuál es vuestro cómodo preferido, el de Joaquín Phoenix o el del enorme Christopher Plummer. A mí, con permiso de Joaquín Phoenix, porque me pareció que hizo un trabajo impresionante en Gladiator, pero me pone también mucho los pelos de punta Christopher Plummer, que era una figura que en ese momento iba a ser despedida al Olimpo después de ese papel de cómodo, y esos matices de cómo se va volviendo loco, cómo va enloqueciendo después de ver cómo su padre Marco Aurelio prefiere tener como heredero del Imperio Romano a Livio, cómo prefiere delegar su cariño a su hija Lucila, cómo ese personaje de Cómodo va degenerando y termina haciendo lo que vemos que hace en la película. El argumento podemos resumirlo un poquito así a la carrera. Cómodo no va a heredar el imperio de su padre que acaba de fallecer, Marco Aurelio, que ha fallecido en extrañas circunstancias, sobre todo por culpa de un personaje que hay por ahí que parece que no está, pero está, que es Mel Ferrer, un intrigante Mel Ferrer. Livio, el supuesto heredero del imperio, lo rechaza, consigue que nombren a Cómodo nuevo César, nuevo emperador de Roma. Hay amor entre Livio y Lucila, pero como se lleva todo de manera que se cumpla la última voluntad de Marco Aurelio, que era acercarse a los bárbaros, acercarse a la paz con los bárbaros, acercarse a la paz con todo lo que estaba más allá de los límites de Roma. Eso molesta mucho a Cómodo, toma represalias, manda a Livio al norte otra vez a que haga campaña, mientras lo aparta de Lucila, y a Lucila la obliga a casarse con el personaje de Omar Sharif. Vemos como Roma va degenerando poco a poco, como el personaje de Christopher Plummer, como Cómodo, se preocupa más de sus divertimentos como gladiador. Aquí el gladiador resulta que es él, su afición es ser gladiador. Pero también, con su locura, va a terminar aceptando que la gente, que el pueblo cada vez más corrupto, más venido abajo, lo nombre un dios, literalmente un dios en vida. ¿Cómo se va a ir encauzando todo para intentar derrocar a Cómodo? Bueno, pues ver esta película que a los españoles nos toca la fibra, ya digo, por Samuel Bronston, por su empeño en hacer de España una localización cinematográfica de las más grandes que ha habido nunca. De hecho, durante la película vemos muchas instantáneas, muchos sitios que nos suenan como Las Matas, Las Rozas, Segovia, etc. Muchos sitios que decimos, oye, ¿eso me suena de qué? De la película La Caída del Imperio Romano. Aquí se hizo, ahí se hizo. Ahí y en los estudios que Samuel Bronston tenía en Madrid. Y hay que comentar como anécdota que esa Roma construida para la película sigue siendo a día de hoy el decorado al aire libre más grande de la historia del cine. 170.000 bloques de cemento para construirla. Ya es una cifra importante para que comprendáis el tamaño de ese decorado fastuoso, impresionante, que seguro que tenía que ser maravilloso a la hora de poder ser visitado. Charlton Heston. ¿Qué tuvo que ver Charlton Heston con la caída del Imperio Romano? Nada, porque al final él rehusó participar. Estaba bastante cansadito, hasta el gorro de Peplum, estaba cansado de este tipo de producciones. Entonces se le ofreció participar en 55 días en Pekín. ¿Qué sucedió? Que se paralizó la construcción de los sets de rodaje de la caída del Imperio Romano. Se podía haber estrenado en 1962 si se hubiera cumplido el calendario, pero la irrupción de Charlton Heston como estrella en 55 días en Pekín hizo que se potenciara la producción de esta maravillosa película que ya hemos tenido también aquí en el canal, se paralizara la caída del Imperio Romano y se volviera a retomar una vez finalizada 55 días en Pekín. Se destruyeron decorados asiáticos para levantar el resto de los decorados romanos. Sin embargo, un compañero de Ben-Hur, un compañero de Charlton Heston, sí que fue estrella en esta gran película. Stephen Boyd como Livio, maravilloso papel que hace aquí.
Y resulta que también se tentó antes que a Stephen Boyd, ¿a quién? A Kirk Douglas, otro que también estaba un poquito harto del peplum, lógicamente, como Espartaco, y Stephen Boyd se quedó con ese maravilloso papel. Y acompañado de Sofía Loren, por Dios, ¿qué se puede decir de Sofía Loren? De la bellísima Sofía Loren, de la maravillosa actriz Sofía Loren. Pues se puede decir que gracias a esta película cobró $1 millón y se convirtió en la segunda actriz de la historia en ganar semejante cantidad de dinero por una producción. ¿Quién fue la primera? Elizabeth Taylor por Cleopatra. Y yo no digo más, esta película es ideal para el que siente cierta pereza a la hora de repasar la historia del Imperio Romano. Es una película que puede ayudar a estudiantes a comprender qué pasó, por qué cayó, por qué empezó la caída del imperio, quién fue el personaje determinante para que empezara a caer algo tan grande como el Imperio Romano. Disfrutad esta película, disfrutad esos decorados, disfrutad estas actuaciones memorables, míticas, maravillosas. Disfrutad incluso de ese gran Sir Alec Guinness, al que en algunos momentos vemos con una capucha y decimos, oye, pues ¿a quién nos recuerda? ¿A quién va a ser? ¿A quién va a ser? Si os ha gustado este vídeo, por favor dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram. Cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren y millones de gracias.